Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Eclesiastés 7:1, hermanos, puestos en pie, leemos la palabra y oramos. Dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Oramos. Padre, muchas gracias por tu ayuda. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Es una bendición tan grande, Señor, poder estar en un domingo de Santa Cena acá, reunidos para cantar el Evangelio, para escuchar el Evangelio, para practicar el Evangelio, Señor. Y, Señor, muchas gracias por todo. Queremos presentarnos ante ti en este momento, pidiendo perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, fuerzas nuevas, Señor, para seguir adelante, sabiduría para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por tu iglesia, por tu pueblo, cada hermano, cada hermana en este lugar. Yo voy a predicar, Señor, pero solamente tú puedes transformar las vidas. Pido tu bendición para este sermón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Muchas gracias. El tema esta mañana, hermanos, se titula Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Es lo que en hebreo se llamaría un trisagio, una repetición de una palabra 3 veces, ¿no? Como cuando Isaías dijo santo, santo, santo. Y en la cultura hebrea, la doble repetición, cuando decía Jesús, por ejemplo, en verdad os digo, que era una doble repetición, es decir, pongan atención, pero en la cultura hebrea un trisagio, es decir, una triple repetición, como que hace un énfasis en pongan más atención. El día de hoy, hermanos, dentro de nuestra serie del libro de Eclesiastés, vamos a estar viendo este capítulo 7 completo, con la ayuda del Señor. Son varios versos, pero esperamos que el Señor nos ayude, hermanos. Es un contraste entre la sabiduría y la necedad. ¿Quién escribió este libro? Uno de los hombres más sabios que ha existido en la historia de la humanidad, el rey Salomón. Por tanto, creo que le podemos atender con atención y saber que nos está hablando de una materia que él dominaba, la sabiduría. Dios se la había dado para gobernar al pueblo y era un hombre que tenía muchísimo entendimiento cuando se ponía a analizar algo, tenía esa capacidad de análisis, de examinar las cosas, y eso es algo a lo que se dedicó en este capítulo. Bueno, en todo el libro de Eclesiastés, pero en este capítulo, especialmente hablando de la sabiduría que se necesita para vivir. Se necesita ser sabios en esta vida, hermanos. Y hoy vamos a ver 3 razones por qué necesitamos ser sabios en esta vida. El hombre necesita muchas cosas para vivir. Necesitamos tener comida para vivir. Necesitamos tener un lugar donde vivir, donde poder resguardarnos de los elementos, más en el invierno. Necesitamos ropa, por lo menos lo más básico para cubrirnos. Necesitamos una familia en medio de la cual nosotros poder subsistir en medio de esta sociedad. En fin, necesitamos varias cosas, pero también necesitamos sabiduría. Sabiduría en la Biblia, hermanos, no se refiere tanto a saber mucho, porque cuando escuchamos la palabra sabiduría generalmente le asociamos con saber mucho, ser una enciclopedia andante. Y gloria a Dios por las personas que saben mucho y que están preparados y que saben mucho y pueden hablar de cualquier cosa y saben. Gloria a Dios por eso. Tiene su lugar también dentro de la sociedad. Pero aquí, hermanos, cuando hablamos de sabiduría, cuando Salomón habla de sabiduría en Eclesiastés o en los Proverbios, que es un libro también de él, no se refiere a saber mucho, sino se refiere
a vivir bien delante de Dios. Es decir, se refiere a una inteligencia espiritual que nos lleva como resultado a la integridad, a ser íntegros delante de Dios. Entonces, delante de Dios es más sabio un campesino que cuando se le presenta la oportunidad de comer adulterio huye, que un trabajador de la NASA que cuando se le presenta la oportunidad de cometer adulterio, comete adulterio. Porque eso es sabiduría en la Biblia. Sabiduría es sabiduría para vivir bien delante de Dios. ¿Ok? Y eso es a lo que nos referimos el día de hoy. Este va a ser nuestro bosquejo, hermanos. 3 puntos. Primero, sabiduría en la prosperidad y en la adversidad. Eclesiastés 7 del 1 al 14. Segundo, sabiduría en la justicia y en la injusticia. Eclesiastés 7 del 15 al 24. Y por último, sabiduría para entender la maldad humana. Eclesiastés 7 del 25 al 29. Vamos al punto 1 entonces. Sabiduría en la prosperidad y en la adversidad. Lea conmigo. Eclesiastés 7, 1 al 14. Dice así, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que haya alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos fueron mejores que estos? ¿De que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bueno, vamos a explicar entonces esta parte, hermanos. Acuérdese, cuando estemos viendo una sección, tenga en mente el encabezado de la sección, porque es en base al encabezado de esa sección que estamos interpretando esa sección. Y nuestro encabezado se llama Sabiduría en la prosperidad y la adversidad. Y prácticamente está basado en la última parte de la sección donde dice, en el día del bien goza del bien, ¿ok? Y en el día de la adversidad considera. Es decir, nos está haciendo un llamado a tener sabiduría en las buenas y sabiduría en las malas. Por eso el punto se llama así, sabiduría en la prosperidad o en la adversidad. El primer punto dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. En este capítulo, hermano, encontramos 8 veces la palabra mejor entre el verso 1 y el verso 10. Si usted las quiere marcar ahí con un highlighter del verso 1 al verso 10, va usted a encontrar 8 veces la palabra mejor. La palabra hebrea es tov y se refiere a algo que es bueno y que vale más cuando se compara con otra cosa. Y eso es lo que va a estar haciendo aquí entonces Salomón, diciendo esto es mejor que esto y esto es mejor que esto otro, haciendo entonces ese contraste.
entre lo que es mejor. La primera parte dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento. Otra forma de traducirlo sería, es mejor tener un buen nombre, es mejor tener una buena reputación que ponerse los mejores perfumes, porque ahí ungüento, hermano, se refiere a perfume. Un ungüento era un perfume, era algo muy caro en la antigüedad. Las personas, hermano, que se ponían perfumes caros, pues obviamente olían muy bien. Pero Salomón dice, hermano, que dejaba mejor aroma aquella persona que sin necesariamente ponerse los mejores perfumes tenía una buena reputación. Es decir, cuando dice es mejor tener buena fama o tener mejor un buen nombre o tener mejor una buena reputación, se refiere a que esta persona ha vivido una vida a lo largo de los años de vida que Dios le haya concedido con tal sabiduría que esta persona entonces tiene como esa buena fama, como ese buen nombre. Las personas piensan en esa persona. Usted sabe que los nombres no hacen a las personas. Somos las personas los que hacemos al nombre. Cuando yo era más joven, a mí no me gustaba mi nombre, Bernardo. Yo decía, qué nombre tan feo. Pero después aprendí, hermanos, que el nombre no me definía a mí, sino que yo definía al nombre. Y entonces cambié de opinión. Yo dije, yo puedo hacer que mi nombre suene bien. Bueno, suena un poco como egocéntrico, ¿no? Nosotros podemos hacer que nuestro nombre suene bien en los labios de los demás, porque inmediatamente cuando oyen tu nombre lo asocian contigo. Y si tú tienes una buena reputación, una buena fama, entre comillas, en el sentido de ser una persona piadosa, sabia, temeroso de Dios, entonces el nombre a la gente ya no le suena tan feo. Entonces hay esperanza para ti si te llamas Clodomiro, Pío Quinto, no sé. Trata de ser un hombre sabio y eso va a redimir tu nombre. De pura chiripada y para alguien que se llama así vino hoy por primera vez, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, usted sabe que mucha gente le pone a sus hijos Jesús, ¿no? Hay gente que no está muy de acuerdo en eso. Dice, no deberíamos de ponerle Jesús a nuestros hijos. Bueno, yo no sé. Pero ¿por qué le ponen Jesús? Porque Jesús, hermano, tiene una fama, una reputación, un buen nombre. Es el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces, aunque los Jesuses a veces se portan mal, ¿no está Chuy? Les ponen Jesús de todos modos. Pero usted ha visto a alguien, hermano, que diga, le voy a poner a mi hijo primogénito Judas. No, ¿verdad? Porque Judas, hermano, manchó ese nombre. Ese nombre tenía una reputación muy bonita antes de que viniera el Judas el traidor. Ese nombre que viene de Judá, que significa alabanza, que era la tribu de la que descendió Cristo. Un nombre hermoso. Judá. De hecho, en un momento me vi tentado a ponerle a Max Judá, porque me gusta mucho, pero después entendí que su equivalente es Judas. Dije, no, sea que me traicione, mejor no. ¿Ok? Entonces, hermano, alguien dijo sabiamente por ahí, no me acuerdo qué escritor dijo esto, y dijo que en el siglo I Nerón era un hombre poderoso y Pablo era un simple cristiano, pues, pobre, ¿no? Pero Nerón hizo tan mala fama de su nombre que nadie le pone a su hijo Nerón. ¿A quién le ponen Nerón las personas? Al perro, ¿no? Pero sin embargo, todo el mundo le quiere poner a su hijo Pablo. Pablo, un buen cristiano, un hombre de Dios, un hombre que temió a Dios. Entonces yo aquí quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Cuáles son las virtudes por las que la gente te conoce? Y no estoy diciendo dones, porque si de cantar se trata, hermano, Luis Miguel es el mejor cantante del mundo. Si, hermano, de hablar en público se trata, hermano, créame, hay gente que son expertos en hablar en público y tienen una capacidad de oratoria y de dominio del público y del escenario, etc. No estoy hablando de eso, estoy hablando, incluso si tú eres un buen músico, ¿no? Hay músicos mucho mejores que tú, 1000 veces mejores que tú. Entonces, cuando digo, ¿cuáles son las virtudes por las que la gente te conoce? No estoy preguntando de tus dones. Que alguien diga, oh, ¿te acuerdas la hermana? ¿Qué hermana? La que canta bonito. Tiene un mal carácter, pero canta bien bonito. O el hermano que predica. Uy, cuando predica en el púlpito es un santo, pero una vez allá en el parqueo, cuando yo iba pasando me gritó. Me dijo, casi me pega, hermano.
Entonces, ¿cuáles son las virtudes, hermano, por las que nos conocen? Ahorita olvídate de tus dones. ¿Cuáles son tus virtudes? Eres una persona que eres considerado temeroso, paciente, amoroso, que tu carácter, tu conducta refleja a Cristo. Porque aquí esta parte dice, hermano, que es mejor tener esa buena fama, tener esa buena reputación, que andar bien perfumados, ¿no? Y con esto no les digo que no se ponga desodorante, porque también, hermano, sería una agresión al cuerpo de Cristo no usar desodorante, ¿no? Estás alabando junto al hermano. Contempla a Dios. Pero la enseñanza es esta, hermano. ¿Cuáles son las cosas que de verdad son importantes en esta vida? Y Salomón lo que dice es que lo que de verdad es importante es ser sabios delante de Dios para tener un buen nombre. Porque mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Qué tremenda esta declaración, la que sigue. Está contrastando, hermano, el día del nacimiento con el día de la muerte. Son dos días muy importantes en nuestra historia de vida. El día que nacimos, el día que morimos. Salomón no quiere decir, obviamente, que es mejor morir que nacer, porque sería una contradicción. ¿Se puede morir sin nacer? No se puede. No está diciendo en sí eso. Parece que el día de la muerte es mejor para la persona que ha vivido sabiamente, para la persona que ha creado una reputación y una buena fama y un buen nombre. ¿Por qué está resultando mejor el día de su muerte que el día de su nacimiento? Porque el día que nació, pues simplemente nació un bebé más, pero el día que murió, murió una persona que dejó un legado de sabiduría. Que cuando la gente recordaba su nombre decía, ¿murió quién? No. Porque su nombre les generaba ¿qué? La buena memoria y el buen recuerdo de lo sabio que había sido este hombre, del legado de vida que había dejado en los años que vivió en la tierra. Por eso es que aunque el día que nació recibió su nombre, el día que murió es el día que su nombre fue honrado. Es el día que su nombre pasó a ser una buena memoria ante aquellos que fueron al funeral. Y parece que es en este sentido entonces que es mejor el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. Y aquí hay un mensaje para nosotros. Porque conforme estamos en esta tierra y envejecemos y nos enfermamos y envejecemos y enfermamos más y envejecemos y enfermamos más, que es el ciclo de la vida y es lo natural, que se acerca el día de nuestra muerte. ¿Cuál es la esperanza? Que ese día lo podemos hacer mejor todavía que el día de nuestro nacimiento. Para empezar, porque en Cristo solamente cerraremos los ojos aquí y los abriremos delante del Señor. Pero en segundo lugar también, si lo vemos desde el punto de vista terrenal, ¿por qué se pudiera hacer el día en que personas vengan, hermano, al funeral y reconozcan y digan, se murió el hermano tal? Qué amor se sentía cuando ese hermano te abrazaba, cuando te saludaba en la puerta. Su sonrisa, aunque a veces estaba pasando por problemas, crisis, ese hermano nos amaba. Siempre y cuando, hermano, pues cuando vamos al funeral y vamos a hacer un elogio, alguien sea sincero, ¿verdad? ¿Por qué, hermano, tienes que esperarte a que alguien se muera para poder reconocer sus virtudes? Alguien dijo, si quieres saber todo lo que la gente te ama, muérete. Porque entonces van a ir al funeral y van a empezar a decir, ese hermano, esa hermana, yo le quería mucho. ¿Por qué esperar, hermano, a que alguien se muera para decir que era una buena persona? Si una persona muere con un buen nombre, su memoria será honrada. En ese sentido, entonces, es que el día de su muerte es mejor que el día de su nacimiento. Su vida ha terminado, pero su reputación ha comenzado en un sentido. Y luego la frase que sigue, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de la vida del hombre y el que ve lo pondrá en su corazón. En nuestra humanidad, hermanos, siempre vamos a preferir ir a visitar a un recién nacido que a un recién fallecido, porque nos gusta lo fácil. Como seres humanos nos gusta lo fácil, lo entretenido, lo divertido, lo bonito. Lo feo no nos gusta. Pero parece que Salomón dice que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete, porque resulta que estar en la casa donde hay luto exige sabiduría, nos exige hacer introspección, nos exige análisis, discernir los tiempos. Lo bueno simplemente se disfruta. Llegas a una fiesta, te sientas y disfrutas, pero un funeral no. Llegas a un funeral, te sientas y meditas.
te pones a pensar. Y es en ese sentido que Salomón está diciendo, meditar y reflexionar sobre la vida es algo que te va a ayudar y es algo que vas a hacer más estando en la casa del luto que en la casa del banquete. Este punto, hermano, sobre sabiduría en la adversidad y sabiduría en la prosperidad, tiene el propósito de llevarnos a entender, hermano, que en la vida hay un balance. En la vida no siempre todo está bien. En la vida no siempre todo sale bien. En la vida, hermano, hay momentos de prosperidad en que todo está bien y hay momentos de adversidad en que tú dices, me siento como Job. O sea, ya usted sabe lo que le pasó a Job una tras otra tras otra. Pero es que la adversidad puede sacar cosas muy buenas de nosotros, hermano. Usted sabe que las canciones más bonitas, si usted quiere entre comillas, o importantes que se han escrito románticamente hablando, las ha escrito un despechado que está sufriendo el desamor, que está sufriendo la desilusión, el abandono, la traición. Se inspiró en ese momento porque se puso a meditar, se puso a profundizar sobre la vida. Los guiones de historias de vida, por ejemplo, se han escrito en medio del dolor. ¿Cuántos han visto o vieron alguna vez las películas de Rocky, Sylvester Stallone? No sé si saben el contexto en el que las escribió. Sintiéndose completamente fracasado, inadecuado como actor, inadecuado para el cine. No sé si es una apología de Sylvester Stallone tampoco, ¿no? O de sus películas, porque a lo mejor alguien dice, no, ese es box, mucha sangre. Pero lo que quiero decirle es, hermano, que a veces los tiempos difíciles ayudan más a sacar lo mejor de nosotros que los tiempos buenos. Porque los tiempos buenos no exigen sabiduría, no exigen meditación. Los tiempos buenos lo que hacemos nosotros es relajarnos y disfrutar. Y a ver, relájate en los tiempos malos. No te relajas, estás piense. Y eso es bueno, dice Salomón en esta parte. Porque dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. No es que Salomón, hermanos, es un masoquista que está en contra de reír o en contra de tener un rostro alegre, claro que no. Aquí lo que dice es que a veces es bueno estar triste del rostro. O sea, no siempre también nuestra cara va a ser una felicidad, porque Salomón es muy balanceado. Por lo menos en Proverbios 15:13 ha dicho que el corazón alegre, es decir, de adentro hacia afuera, hermosea el rostro. Pero aquí nos está diciendo que también algunas veces tener el rostro triste es bueno para el corazón porque enmienda el corazón. Esa palabra enmendar quiere decir que le hace bien al corazón. Hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor en nuestra vida en que nuestro rostro de repente puede estar triste y decaído porque estás pasando una crisis económica, porque estás pasando una situación de salud, una situación familiar, alguna situación emocional, lo que sea. Y Salomón dice que es bueno para tu corazón. Vea el balance de Salomón. Salomón dice que a veces el corazón alegre desde dentro de ti hace que tengas una sonrisa de oreja a oreja, como decimos. Y es bueno, en Proverbios 15:13. Pero en esta parte dice que a veces es bueno que las circunstancias externas que te están pasando y que demudan tu rostro hacia la tristeza, le hacen bien a tu corazón también. Vea como la reciprocidad de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro también. Es un llamado entonces al balance. Salomón no está en contra de reír. Él ya ha dicho en el capítulo 1 que hay tiempo para reír. Pero el llamado, hermanos, es a que también tengamos sabiduría en los malos tiempos. Estamos sabiduría en los malos tiempos. Dice un dicho por ahí muy bueno, los malos tiempos crean hombres fuertes y los buenos tiempos crean hombres débiles. Continuamos. El corazón de los sabios está en la casa del luto y el de los insensatos está en la casa donde hay alegría. Como que Salomón está empuje y empuje a lo mismo, ¿no? Mejor es morir que nacer, mejor es estar en la casa de luto que en la casa de banquete, mejor es estar en la casa de luto que en la casa de alegría. Como que Salomón nos está haciendo un llamado, hermanos, también a plantárnosle algunas veces a la muerte y mirarla a la cara y decir, yo sé que yo voy a morir también, pero la podemos enfrentar en Cristo, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerda cuál era el aguijón de la muerte para destruirnos? El pecado.
El pecado era el aguijón de la muerte para destruirnos. ¿Y qué pasó con ese aguijón? Cristo se lo quitó. Y por eso podemos mirar a la cara a la muerte en algún sentido, mientras estamos en el funeral viendo quizás a un difunto en un féretro y decir, el Señor me da fortaleza para enfrentar esto. Porque también es natural tenerle miedo a la muerte en el sentido humano. Y continúa y dice, mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Sigue haciendo contraste entre lo que es mejor una cosa que otra. Se refiere aquí obviamente a un contraste entre la reprensión y el elogio, o en este caso, mejor dicho, la adulación. ¿A quién le gusta que lo reprendan, hermano? A nadie. A nadie le gusta que lo reprendan. ¿Y a quién le gusta que lo elogien? Pues a todos. ¿Y qué dice Salomón que es mejor? Que te reprendan. ¿Y por qué, Salomón? ¿Por qué? Dice Salomón que es mejor porque obviamente, acuérdese, dentro de la adversidad está usted aprendiendo a analizar esas cosas con sabiduría. Usted sabe que muchas veces que la gente nos reprende, la gente tiene razón, ¿verdad? Usted no puede tener la razón siempre. Algunas veces cuando se le reprende a usted, usted está mal. Es su orgullo el que no quiere recibir la reprensión. El que no quiere recibir la reprensión es mi orgullo. Pero ¿qué necesitamos, hermano, en medio de eso? Bueno, sabiduría para también escuchar la reprensión del sabio. Aquí obviamente se refiere a la reprensión de un sabio, ¿no? ¿Quién es un sabio aquí? Es una persona que te ama, que quiere lo mejor para ti, que no está buscando destruirte con su reprensión, sino más bien salvarte de la necedad. Por ejemplo, en los Proverbios, Salomón insistió muchísimo en la reprensión del padre, mucho. La reprensión del padre y de la madre le hace bien, hijo mío, a tu corazón. Bastantes proverbios de Salomón son sobre la crianza de los hijos. Yo pienso que Salomón decía esto por experiencia, porque usted sabe quién era su padre. Su padre era David. Y David no era perfecto. Ya vamos a hablar de David que no era perfecto, pero David era sabio. Porque David era un hombre conforme al corazón del Señor. Y Salomón era sabio, es cierto, pero usted imagínese a Salomón y David hablando juntos, hermano. Unos argumentos de sabiduría y back and forth, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque David era su padre y David lo estaba aconsejando. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, hermano, de cómo, para los jóvenes especialmente, es bueno escuchar la reprensión del padre, la reprensión de la madre, que es el consejo que busca ayudarnos a escapar de la necedad. Porque dice, hermano, que la canción de los necios lo compara ahí como a espinas ardientes abajo de una fogata. Las espinas, hermano, ardientes en una fogata no sirven para nada. Si usted no es de pueblo, yo le informo, las espinas no sirven para nada, se queman así. Las metes al fuego, truenan, hacen una tronadera cuando metes espinas en el fuego, es lo que dice aquí. Pero no sirven ni para calentarte ni para cocinar. En 2 minutos se acabó el fuego. Y con eso está comparando al elogio, ¿no? A la canción de los necios, la adulación de los necios. Prácticamente está diciendo aquí que no sirve para nada, mientras que la reprensión del sabio, de los maestros en las congregaciones, de los predicadores en las congregaciones, del padre, del maestro sabio en la escuela, del mentor sabio en la vida, eso te hará bien. Las dádivas, dice, en el mismo sentido de los elogios, que son adulaciones, que no son sinceros, corrompen el corazón. Está en ese mismo sentido y debemos entonces aprender a disfrutar tanto lo bueno como lo malo. Ver en sabiduría ambas cosas. Tanto la adulación no sirve para nada, como las dádivas o los regalos que buscan un interés de sobornar, por ejemplo, no sirven para nada tampoco. ¿Está malo dar elogios? No, porque la Biblia dice al que honra, honra. ¿Pero qué está mal? Las malas intenciones. Cuando el elogio se vuelve la canción del necio. ¿Y cuál es la canción del necio? Es un interés, la lisonja, la adulación busca un interés personal. Es decir, yo te voy a decir este elogio para ver qué obtengo de ti. O yo te voy a dar este regalo para ver qué obtengo de ti. Dar regalos no es malo, sino que es la dádiva que busca corromper el corazón la que es mala. El elogio y el regalo que busca sobornar, que busca obtener un bien de la persona.
No usemos entonces los regalos, ¿verdad?, para ganarnos a alguien, o los elogios. Demos los elogios y los regalos simple y sencillamente porque amamos a la persona y no estamos buscando ningún interés personal. Mejor es el fin del negocio, que es su principio, y el sufrido de espíritu que el altivo. Esta es una frase un poco difícil, la verdad, de interpretar. Creo yo que la interpretación más correcta aquí de este pasaje, hermanos, es: cuando alguien emprende una buena labor, está haciendo un buen proyecto, una buena empresa, un buen negocio, y pues no es fácil, su principio es muy difícil. Pero el llamado aquí entonces es a tener sabiduría en los pequeños principios de las cosas que uno hace. Tener sabiduría, paciencia. Si Dios me dijo que yo haga esto, o Dios puso en mí hacer esto y es noble, voy a esperar, voy a tener paciencia. Estoy leyendo un libro de David Wilkerson, un pastor que ya falleció, y el Señor puso en su corazón hacer una casa hogar para pandilleros en Nueva York en los años 60. Muy bonita la historia. Y mientras componía yo este sermón dije, wow, esto se parece a lo que hizo David Wilkerson, porque fue muy difícil poder lograr esa meta, pero el Señor le proveía tanto recursos financieros como recursos humanos, gente que se sumó al proyecto, y aunque el principio fue muy difícil, su final fue muy bueno, ¿no? El Señor lo usó grandemente. Cuando alguien pone un negocio y rápido prospera y le va bien y todo se abre, ¿se requiere sabiduría para eso? No. Pero cuando alguien pone un negocio y le va mal, se requiere sabiduría. Se requiere esperar con paciencia en el Señor. Esto trae a nuestra mente, por ejemplo, el proceso que pasó José en Egipto. ¿Cómo empezó su vida José en Egipto? Como un esclavo. ¿Y cómo sirvió como esclavo? Con contentamiento en su corazón, con sabiduría. Y luego, ¿qué pasó después de la esclavitud? ¿Qué siguió? La cárcel. ¿Y con qué actitud sufrió en la cárcel? Pues con contentamiento, sirviéndole a los que estaban ahí. Y luego, ¿cómo acabó José? Siendo el segundo solamente después del faraón. Empezó como esclavo y terminó como un soberano. ¿Y qué requirió en todo ese proceso? Sabiduría, paciencia. Los principios muchas veces son duros, pero el final puede ser muy bueno cuando Dios está con nosotros. No piensen que los tiempos pasados, siga leyendo ahí conmigo, fueron mejores que estos tiempos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay una tendencia en nosotros mucho a tener como esa nostalgia y reminiscencia por el pasado, ¿verdad? Hay una tendencia, ¿no? Principalmente uno recuerda como esos años de tu juventud. Por ejemplo, aquí alguien diría, ay, cómo extraño los años 2000. Alguien más joven, cómo extraño los 2010, ¿no? O alguien más viejo, cómo extraño los 90s, o los 80s, o los 70s. Pero dice Salomón que realmente nunca puede uno preguntar de este tema con sabiduría, como ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores? Y el llamado obviamente, hermanos, es a que nosotros pues lo único que tenemos seguro es el hoy. Ayer ya pasó, no lo podemos cambiar, mañana no ha llegado, no lo podemos predecir, tenemos hoy, disfrutemos hoy, amemos a Dios hoy, hagamos las cosas hoy que tenemos que hacer. ¿Es esto un llamado a la negligencia? ¿No aprender del pasado? No, hay que aprender del pasado. Hay que aprender de la experiencia. El pasado nos debe dejar sabiduría. ¿Es un llamado a la negligencia para no planear para el futuro? Claro que no. Debemos nosotros buscar, hermano, prepararnos, ¿verdad?, para el futuro. No deberíamos de estar deprimidos por el pasado ni ansiosos por el futuro, pero haciendo las cosas que tenemos que hacer hoy para el Señor. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a los poseedores. Y esto quiere decir, hermano, que la sabiduría es como una buena herencia, ¿no? La sabiduría es como una buena herencia. Dice que la sabiduría y el dinero pueden servir como refugio, pero la sabiduría es mejor, porque da vida a los que la tienen. Y aquí hay un autor que vuelve a señalar el tema de José. Me gustó mucho esto que estaba leyendo de un autor. Y es que José, hermano, cuando vino la hambruna en Egipto,
¿Qué fue lo que protegió al faraón? Bueno, su poder, su riqueza. Pero realmente, ¿quién lo protegió? La sabiduría de José fue la que lo protegió. El faraón finalmente sobrevivió porque era un hombre poderoso, pero José sobrevivió porque tenía sabiduría. ¿Ok? Y por eso es que la sabiduría acaba resultando ser mejor que los recursos del faraón en este caso. Porque aunque el faraón tenía poder, de nada le hubiera servido todo ese poder sin la sabiduría de José. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Este no es un llamado, hermanos, obviamente a sentarnos a llorar y a decir no puedo hacer nada por lo que está pasando. Siempre podemos orar por cosas que no están bien, cosas que uno dice, Señor, si es tu voluntad, que esto cambie, que esta situación pase. Pero llega un momento, hermano, en que después de orar, uno tiene que aceptar a veces una situación torcida y decir, esta situación no va a cambiar, por lo tanto, Señor, por lo menos dame sabiduría para poder entonces aceptar tu voluntad. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. La sabiduría entonces nos da una perspectiva, hermano, para no desanimarnos cuando los tiempos son difíciles. Mire lo que dice, en el día del bien goza, pero en el día de la adversidad considera. ¿Por qué? Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios permite tiempos de abundancia, tiempos de salud, tiempos de prosperidad en nuestra vida. Dios permite también tiempos de prueba, tiempos de dificultad. Es una especie, hermano, como de balance que Dios nos da. Nos da varias bendiciones como para estar contentos y tranquilos y felices, y también nos da los suficientes problemas como para sentarnos a meditar, crecer en sabiduría, en paciencia, en amor. Es como una especie, hermano, de bendición en tus manos para que te alegres y goces y disfrutes, y carga en tu espalda para que medites, para que consideres, para que reflexiones sobre lo que verdaderamente vale e importa en esta vida. Si todo fuera bendiciones, hermanos, si todo fuera miel sobre hojuelas en nuestra vida cristiana, no creceríamos espiritualmente. Es en medio de las pruebas que el Señor, hermano, va moldeando nuestro carácter, depurándonos, quitando la escoria de nuestra vida y haciéndonos más a la imagen de su Hijo. A fin de que el hombre nada halle después de él. La última frase de esa parte. ¿Ok? O sea, primero te dice que Dios te da tiempos buenos y tiempos malos. Y luego te dice por qué. Y la razón que da aquí es para que el hombre nada halle después de él. Es decir, más allá de Dios no encuentres realmente más, sino que tú digas, bueno, yo puedo confiar en Dios, caminar por fe, descansar en Dios. No entiendo todo lo que está pasando en mi vida, pero sé que Dios es soberano y está en control. Punto 2, hermanos. Sabiduría en la justicia y la injusticia. Leamos del verso 15 al 24. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Bueno, Salomón ya estuvo diciendo, hermanos, que la sabiduría se requiere para la prosperidad, también se requiere para la adversidad. Que crecemos más en sabiduría, de hecho, en la adversidad. ¿Ok? Y ahora pasa al tema de ser sabios también cuando, hermano, pues a los justos les va mal y
a los impíos les va bien. Para entender eso se necesita sabiduría. Si hay algo para lo que necesitamos sabiduría es, hermano, para entender cuando alguien está sufriendo y que desde nuestro punto de vista no debería de estar sufriendo. Porque es un buen cristiano, porque Dios le ha prometido muchas cosas en su palabra. Y se requiere mucha sabiduría para eso. Mucha gente generalmente reniega y dice, no, Dios no es justo. Porque yo he visto que los justos les va mal y los impíos prosperan. Dice Salomón que para entender esto se necesita sabiduría también. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Fíjese lo que pareciera una contradicción, ¿no? Porque ¿a quién le prometió largura de días el Señor? A sus hijos, a los cristianos. Y no, a veces desde nuestra perspectiva pareciera que el malo vive más que el bueno, y más saludable, y más rico, y le va mejor. Se requiere mucha madurez para comprender las aparentes injusticias de la vida, hermano. Se requiere mucha fe para decir, Señor, en este momento no entiendo qué está pasando, Señor, pero descanso en ti. Tú sabes lo que estás haciendo en este momento. ¿Sabe a quién le pasó esto? Ya lo sabe, ¿no? Asaf. Asaf estaba con ese dilema. Estaba luchando. Porque veía desde su perspectiva que a los malos les iba bien y a los justos les iba mal. Y me encantó cómo lo puso en el Salmo 73, porque dice, hasta que entrando en tu santuario, entendí el fin de ellos. Dice, entendí, Salmo 73, verso 17 al 25, dice Asaf. Asaf estuvo en una lucha tratando de entender esto y entró al santuario y entrando al santuario llegó a la siguiente conclusión. Dice, entendí el fin de ellos, que su fin es el terror. Y luego entendí el bien mío y entendí que a mí lo que me espera es la gloria. A mí lo que me espera es que no tengo a nadie más en los cielos sino a ti y en la tierra nada deseo. Hasta ahí lo comprendió. Y esto habla, hermano, de que muchas veces vemos que les va muy bien a muchas personas acá en esta tierra. No se preocupe. Porque si son impíos y nunca se arrepienten, al final se acabará haciendo justicia. Dios es justo. Y cada quien recibirá, hermano, su recompensa. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? No es una licencia para pecar, ¿no? Alguien diría, es que la Biblia dice que no hay que ser tan justo, así que por aquí me echo una pequeña injusticia. No es una licencia para eso, como alguien lo pudiera entender. Este es un pasaje también un poco difícil. Todo parece indicar, hermano, que se refiere a no creerse uno demasiado bueno o demasiado sabio, pero en tu propia opinión. Esa es una posibilidad o una interpretación posible para esto. En otras palabras, estaría entonces Salomón en esta parte advirtiendo en contra de la justicia propia y el orgullo propio, porque eso es lo que produce destrucción. Eso es lo que acabaría produciendo destrucción a la persona. ¿Por qué no hay que creernos buenos, hermano, ni sabios en nuestra propia opinión? Porque ¿hay alguien bueno, dijo Pablo? No, solamente habemos pecadores justificados por la gracia de Dios. ¿Habrá alguien sabio como para decir mi sabiduría es mía y Dios no me la dio? No, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. El sabio es el que teme al Señor, por lo tanto, como teme al Señor, no le teme a nadie más. Nadie lo puede atormentar, dice 10 poderosos, otra traducción sería 10 gobernantes. No le pueden hacer daño, ¿no? Si 10 hombres poderosos, por ejemplo, se pusieran a contender con un sabio, lo que dice este pasaje es que el sabio les ganaría en la contienda. O sea, el dinero de los poderosos, poder o influencia de los poderosos no serviría a la hora de la contienda con el sabio. Y está en la Biblia. Cuando los sátrapas, que eran gobernantes de Babilonia, quisieron, hermano, destruir a Daniel, no pudieron con su sabiduría. Más bien la sabiduría de Daniel terminó salvando a todos esos sabios que no pudieron interpretar el sueño del faraón y que estaban condenados a la muerte si no hubiera sido porque Daniel los acabó salvando a ellos. Su sabiduría los salvó. Lo arrojaron al foso de los leones y ¿qué pasó ahí? Pues nada, los leones no se lo comieron. Pero cuando arrojaron a los enemigos de Daniel, los leones no esperaron que cayeran en el suelo, ¿no?
Dice que en el aire quebraron sus huesos. ¿Y todo eso por qué? Por su sabiduría, porque Dios estaba con él. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, no te creas sabio en tu propia opinión, ni bueno en tu propia opinión, porque no hay ninguno justo que nunca peque. Fíjese lo que dice acá. ¿Hay hombre justo en la tierra? No. ¿Qué podemos contestar nosotros desde el punto de vista de Pablo? Pero sí justificados. Ahora, ¿pecadores? Sí, todavía. Porque no hay uno que nunca peque. Simultáneamente justos en Cristo y simultáneamente todavía pecadores por una raíz que todavía persiste en nuestra humanidad, que será quitada cuando muramos. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. Mientras leo esto me río, ¿no? Porque es cierto. ¿Quién no ha hablado nunca de alguien? Yo, pastor, yo nunca en mi vida he hablado de alguien. Come on. Dice esta parte que todos hemos hablado alguna vez de alguien. Cuando oigas, dice por ahí, como que alguien dijo algo malo de ti, no te espantes si tú también lo has hecho. ¿No? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están hablando eso de mí? Yo no me lo merezco. Te mereces eso y peor. Yo también. ¿Sabes por qué? Porque a veces la gente está hablando por lo que ve de nosotros, oye de nosotros. Si hablara por lo que pasa en nuestro corazón, que no conocen, y los pensamientos que pasan en nuestra mente que no conocen, hermano, nos tendrían como lo peor del mundo. ¿Sí o no? Este es un llamado, hermano, entonces, obviamente no estoy promoviendo las pláticas ociosas y licenciosas. Hey, hermanos, hoy en la tarde hagamos un café para chismorrear. Ya dijo el pastor que eso todo lo hacemos. No, porque debemos ser sabios, debemos hablar lo justo, lo prudente. En esto pensad, dice la Biblia. Pero ¿somos perfectos para nunca pecar en contra de nuestro prójimo con nuestros labios? No es cierto, hermano. No es cierto. Hay de gente, unos más prudentes que otros, eso sí es cierto. Que hay unos que poquito le das cuerda y empiezan y se sueltan, ¿no? Que lo citas y le dices, hermano, y ya sabe qué hizo fulano. Uy, sí, hermano, venga, siéntese, ahorita le voy a dar todo de punta a punta, ¿no? No están esperando una chispita para encender su fuego. Pero hay otros que son más prudentes, ¿no? Y tú les comentas y lo evaden y les comentas y se van por la tangente y te dicen, hace mucho frío, ¿verdad? ¿No? Porque hay también niveles de prudencia y de sabiduría en eso. Pero en la realidad, hermanos, al final de cuentas, todos somos culpables de eso. Tengamos mucho cuidado. Spurgeon decía que a veces es bueno hacerse el sordo. ¿Sí? Es bueno a veces hacerse el sordo. Cuando están hablando de ti o cuando te están incitando a hablar de alguien. Es mejor como que no oíste, debe más café, hermano. ¿Ok? Bueno, la última frase de esa parte dice, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? En pocas palabras, Salomón dice que lo que nos acaba de enseñar, él no lo entendió. Eso es lo que está diciendo aquí Salomón. La sabiduría se alejó de mí, dice. ¿Quién lo hallará? O sea, como diciendo, yo traté de analizar profundamente por qué a veces a los buenos les va mal y por qué a veces a los malos les va bien y no lo acabé de entender a cabalidad. Entonces, si Salomón no lo entendió, pues nosotros tampoco, hermano. Y nos toca solamente decirle al Señor, como hemos venido diciendo recurrentemente en Eclesiastés, Señor, por tus promesas vivimos y no por las explicaciones. Porque pregunta, ¿tiene la obligación de darme explicaciones? No. Segunda pregunta, si te las diera desde su encumbrado nivel de sabiduría, ¿las entenderías? Tampoco las entenderías. Y por último, sabiduría para entender la maldad humana. Con eso vamos a terminar. Verso 25 al 29. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso.
He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y en este último punto, hermano, se necesita entonces sabiduría para entender la maldad humana. Porque si o no que a veces hemos visto a gente hacer locuras que tú dices, ¿a qué horas hizo esto este hermano? Y es que hay una maldad humana, hay una raíz en el corazón, hermano, que a veces solamente porque Dios en su misericordia, hermano, en su gracia restringe el pecado en esta tierra, hermano. El pecado en esta tierra está restringido por la gracia de Dios. Si Dios quitara, hermano, ese amor común por la humanidad y todo, caeríamos, hermano, Sodoma y Gomorra se quedaría corto, hermano, con el mundo. Pero la maldad está restringida por Dios. De alguna forma sus mandamientos están ahí y prometen castigo al que los quebrante. Hay amenazas contra quebrantarlos. Está el gobierno también instituido por Dios para frenar la maldad humana. Pero si no hubiera, hermano, esos frenos, la ley de Dios y la ley del hombre, ¿qué sería de nosotros, hermano? Que no estuviera prohibido robar, ni fuera ilegal matar o violar o secuestrar o mutilar y todo eso. Eso haría, hermano, que los corazones de gente que son enfermos, psicópatas, hermanos, cayeran en un desenfreno tal, que sería una anarquía total este mundo, hermano. Cuesta entender, hermano, la maldad humana, incluso a veces de los cristianos. Yo a veces no entiendo por qué David hizo todo lo que hizo. Yo a veces digo, ¿cómo? ¿Por qué David hizo todo esto? Quitarle a Betsabé al pobre de Urías Eteo y aparte mandarlo a matar. Nos cuesta. Me volví y fijé mi corazón para examinar la maldad, la insensatez, el desvarío y el error. Y he hallado, más amargo que la muerte, la mujer cuyo corazón es lazo y redes. Aquí Salomón va a señalar que toda la humanidad es pecadora, ha inventado muchas perversiones, muchas maquinaciones para seguir en el pecado y empieza por las mujeres, ¿no? Toda la humanidad es pecadora, pero en su experiencia él empieza por las mujeres. Y comienza a señalar entonces en esta parte a una mujer que aparentemente es como una mujer que se dedica a destruir a los hombres. Podría ser una ramera, de hecho, porque generalmente estas expresiones como la mujer cuyo paladar es blando y que suaviza sus palabras, etcétera, por lo general Salomón la usa para referirse a las rameras, ¿no? No es que el hombre sea mejor, voy a explicar esta parte. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas nunca hallé. Salomón no está diciendo, son más pecadoras las mujeres que los hombres. No, él no está diciendo eso. Porque Dios hizo al hombre recto, dice al final. ¿Quién era ese? Adán, de donde descienden todos los seres humanos. Pero el hombre se volvió a las perversiones. Tanto el hombre y la mujer son pecadores. Pero en la experiencia de Salomón, desde su experiencia, había encontrado mujeres actuando más neciamente que los hombres. Por eso él hace esa comparación. De 1000 hombres por lo menos encontré un sabio y de 1000 mujeres no encontré ninguna, está diciendo. Pero es la experiencia de él, ¿ok? Aclaramos eso. ¿No será que también fue su culpa? Porque Salomón era un mujeriego, era un promiscuo, seamos honestos. Se casaba con las hijas de los reyes paganos, que acabaron volviéndolo a la idolatría de los dioses de esos pueblos. No podemos utilizar esto para decir, no, es que Salomón dijo que las mujeres son más malas que los hombres, no. Porque en sí es una generalidad de una cosa que le pasó a él. ¿Habló bien Salomón de las mujeres? Claro que sí. En Proverbios 14:1 las llama sabias, en Proverbios 31 las llama virtuosas. Pero en su experiencia de él también, al tratar con muchas mujeres, encontró mucha necedad. Esto he hallado, la parte final, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y esta palabra, hermano, que buscaron muchas perversiones, quiere decir que el hombre toma mucho tiempo para sentarse a maquinar una nueva forma de pecar. Como decir, ¿cómo podemos hacer para torcer esto? ¿No? Como para hacer de esto algo que se vuelve una práctica pecaminosa. Por ejemplo, cuando se empezaron a inventar las cámaras fotográficas o las cámaras de video, el que las inventó y inventó los lentes y todo ese proceso, lo inventó, ¿no? Pero un día un hombre dijo,
Y si agarramos una de estas y grabamos a una pareja teniendo relaciones y luego vendemos esos videos, ¿sí me entiende? Es lo que quiere decir esta parte. El hombre comenzó a maquinar como perversiones, iniquidad. Cómo hacer algo que acabe haciendo algo que de hecho pudiera haber tenido hasta una intención buena, al final volviéndola en una intención mala y torcida y corrompida. Y ese es entonces el estado de toda la humanidad, y esa es la sabiduría que necesitamos para comprender, hermano. Es por la gracia de Dios, hermano, que el Señor restringe para que no haya tanta maldad. Conclusión, 3 puntos. Un punto por cada una de las encabezados. Conclusión del punto 1. Dios ha dispuesto lo adverso y ha dispuesto lo próspero, a fin de que guardemos en cada momento la compostura de ánimo en dependencia de Él. Hay que ser sabios para someternos a la voluntad de Dios sin intentar cambiar el curso de su providencia. Esa es la sabiduría que necesitamos en la prosperidad y la adversidad. Conclusión del punto 2. La sabiduría nos ayuda a vivir en medio de las injusticias y de las cosas que no comprendemos. Basta saber que Dios es justo y que podemos esperar que al final todo será juzgado de acuerdo a su justicia. Los impíos serán condenados según su impiedad, los justos serán salvados según la justicia perfecta de Cristo. ¿Qué pensaba? ¿Que iba a decir según la justicia de ellos? Claro que no. ¿Usted sabía que nadie va a ir al cielo por ser justo? Nadie va a ir al cielo por ser justo. Vamos a ir al cielo por la gracia, misericordia del Señor. Conclusión del punto 3. Muchas veces no entendemos cómo un ser humano puede hacer tanto daño a otros. En esta tierra hay secuestros, asesinatos, violaciones, etc. Y uno pudiera pensar cómo alguien es capaz de hacer algo. La realidad es que el hombre sin Dios está esclavo a hacer el mal. Solamente Cristo nos puede entonces liberar. Para terminar, creo que una conclusión de todos los puntos es, hermano, que aquí en esta parte tenemos que entender que ser sabio no quiere decir entenderlo todo. Aquí ser sabio es saber que no lo sabes todo. Eso es ser sabio en este pasaje. Vamos a orar, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.